Bueno, bienvenidos a un nuevo programa de Espacio San José. Estamos en el volumen 2, en el libro 2. Me amó y se entregó por mí. Y vamos a ir a una nueva charla. Como saben, algunas de estas charlas las estamos, si se quiere, reciclando de programas anteriores, porque mientras tanto estamos escribiendo cosas muy lindas, nuevas, y esto también es hermoso. Lo que se viene ahora son las falsas imágenes de Dios, ¿no? ¿Qué imágenes tenemos de Dios nosotros mismos? ¿Tenemos la verdadera imagen de Dios o tenemos una falsa imagen de Dios? Hace algunos años dábamos una charla para el movimiento, bueno, no es movimiento, pero para la movida Renova Más, de nuestro queridísimo amigo Andrés Castillo y Diego Solano, y dábamos esta charla, ¿no? Dios, las falsas y la verdadera imagen de Dios. Entonces ahora vamos a ir directamente a estas charlas que las recopilamos todas juntas para que vos las puedas tener en este nuevo programa. Y nos vemos entonces después ya sí el martes que viene o miércoles que viene, Dios mediante. Espero que te guste, suscríbete al canal, apretá la campanita para que te avise cuando hay nuevos programas y que Dios te bendiga. Quédate. Bueno, bienvenidos a un nuevo programa de Espacio San José. Estamos en la temporada 2, si bien ya vamos también encontrando los viernes la temporada 4, queremos renovar un poco la temporada 2. Nos habían quedado algunas charlas o pendientes, o nos habían quedado algunas charlas en el tintero. Así que estamos en esta temporada, y una temporada significa un libro nuevo, ¿no? Gracias a Dios pudimos publicar ya varios libros. La primera temporada es Dios te soñó libre, que está basado en el cruce del Mar Rojo. Dios mediante vamos a volver a publicar este libro bajo el título Dios te soñó libre. Y la temporada número 2 es basada en el libro Me amó y se entregó por mí, que también se va a retitular y va a llamarse Dios te ama y se entregó por amor a vos. Vamos a ver en esta charla que viene hoy las falsas imágenes, algunas falsas imágenes que nos podemos hacer sin querer de Dios, de nuestro querido y amado Dios, y también vamos a ver la verdadera imagen, ¿no?, de Dios. Estas charlas en su momento digamos que las dimos de manera separada junto a nuestros queridísimos hermanos de Renova Más, bajo la pastoral, se podría decir, sí, de Andrés Castillo y Diego Solano, y hoy queremos recopilarlas para que las puedas tener en este programa. Antes de pasar a estas charlas, te invito a suscribirte al canal y apretar la campanita para que te avise cuando hay nuevos videos. Y por supuesto, ya que estamos, podés buscar Renova Más si no lo conoces. Es una red de misioneros católicos muy interesante que está en un montón de países, y bueno, están buscando también renovar la espiritualidad de la iglesia según el Espíritu Santo justamente se los inspira. Bueno, vamos con las charlas entonces. Bienvenido al primer día de este bloque de 5 encuentros que buscan acercarte al corazón de Dios. Mi nombre es Álvaro Pancita y como siempre digo en las charlas, no tengo ninguna duda de que el Señor te quiso escuchando este audio, aun cuando todavía no lo veas o no lo comprendas del todo. En esto te pido que me des un voto de confianza a mí, pero uno más grande todavía a Dios, que le encanta encontrarse con vos. Esta certeza que te acabo de decir, escribíla en tu cuaderno personal y en tu corazón. A Dios le encanta encontrarse con vos. Obviamente todos tenemos experiencia de encuentro con otro. Ahora, yo no sé si te pasó alguna vez de estar por conocer a alguien del que ya te habían hablado. Puede suceder que unos te hubieran hablado bien de esa persona y que otros te hubieran hablado mal. Con Dios también puede pasar algo parecido. Nos hablaron en casa, nos hablaron en el colegio cuando éramos jóvenes, salió en algún tema de conversación con amigos y tal vez hicimos un primer acercamiento en alguna parroquia o movimiento. Puede que tengamos un gran vínculo con Él o puede que nunca nos hayamos terminado de convencer de su existencia o hayamos pasado por alguna situación que nos terminó alejando de Él o de la iglesia. Pero de alguna u otra manera siempre está ese llamado a conocerlo, al reencuentro.
Otra certeza para que anotes. Dios no se cansa de llamarte con dulzura y le encanta verte volver a su abrazo. El otro día una conocida mía me decía, esta cuaresma se me dio por entrar a misa. Sentía que Dios la llamaba y estaba encantada con volver a su encuentro. Fue un día muy especial para ella. A los pocos días me contó, voy a confesarme después de 12 años. Qué hermoso reencuentro con Dios. Acá no hay lugar para el reproche, sino para la alegría del regreso al abrazo del Padre. A nosotros también nos puede pasar que incluso estando dentro de la iglesia a veces nos sintamos lejos y necesitemos volver a conocer al Señor, a reconocerlo. En la palabra, Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿qué dice la gente de mí? ¿Quién dicen que soy yo? Y nos encontramos con varias ideas distintas. Algunos creían que era Elías, otros Juan el Bautista resucitado, y otros creían que era todo lo contrario a lo que decía. Lo acusaban de muchas cosas sin razón. Fue Simón Pedro el que le dijo, movido por el Espíritu Santo, vos sos el Mesías, el Hijo de Dios. Esta certeza de Pedro tiene que ver con una inspiración divina y con una experiencia de encuentro cara a cara. No basta con lo que digan otros, sino con hacer tu propia experiencia de encuentro cara a cara con Dios. ¿Te animás? Para esto tenemos que sacarnos las falsas imágenes que tenemos de Él y de la Iglesia. Para no confundirnos, se hace necesario descubrir qué rasgos populares o qué imágenes que nosotros mismos nos hicimos no le pertenecen a Dios. Por ejemplo, es muy común asociar equívocamente la voluntad de Dios con mandatos familiares de la infancia, como aquel que tuvo un papá autoritario y piensa que Dios lo mira de la misma manera. Incluso puede que seamos muy practicantes, pero que a veces se nos filtren algunas de estas caricaturas del Señor. Hay gente que incluso cree más en lo que se dice en una película o en la tele o en las redes sociales que lo que dice la palabra de Dios. Qué importante que es entonces conocer la palabra de Dios y los documentos de la Iglesia. Hoy vamos a ver un primer rasgo popular que es falso, cuando creemos que Dios es mágico o nos vinculamos con Él como si fuera una varita mágica. Aunque nos suene absurdo, a veces nos pasa que le pedimos al Espíritu Santo que nos resuelva las cosas como si fuera el mago de un cuento de hadas o como si su voluntad estuviera a nuestro servicio y no al revés. Esto nos termina frustrando porque no es el modo verdadero de encuentro con Dios. Por ejemplo, cuando éramos chicos y le pedíamos a Jesús aprobar un examen. Conocí compañeros que se alejaban de Dios por no haber aprobado la materia. Si vamos al Catecismo de la Iglesia Católica, que debería empezar a ser un libro de cabecera después de la Biblia, a partir del número 21.15 hasta el 21.22 nos habla de que Dios no es mágico. Agrega que no es propio del cristiano querer ver el futuro, sino abandonarse a la providencia, que no es de hijos de Dios ninguna forma de adivinación, incluida la lectura del horóscopo, entre otras cosas que son más turbias. Vos me podés decir, che, pero conozco gente que lee el horóscopo y son buenas personas. Sí, por supuesto. El tema es confiar en la Iglesia, que durante 2000 años discernió que eso no te hace bien, por lo cual deberías darle tu voto de confianza y dejar de hacerlo. Y no te hace bien porque te invita a estar pendiente de lo que va a pasar, en vez de confiar en la providencia. Eso te vuelve esclavo de predicciones que no vienen de Dios, porque solo Dios es dueño del pasado, del presente y del futuro. Dios te hizo libre para que disfrutes la vida, no para que vivas esclavo del qué pasará. Hay que ser humildes y reconocer que si hacemos algo de esto, nos estamos enterando que no es querido por Dios. Lo dice la palabra y lo dice la Iglesia. Si querés ahondar más, te podés juntar con tu director espiritual y poner las dudas sobre la mesa. Es parte de vivir una fe madura y no a nuestra medida. Otra forma de pensar que Dios es mágico es tentarlo, como le pasó a Jesús en el desierto, cuando el enemigo le dijo, si sos Dios, tírate del techo. ¿Cuántas veces nos puede pasar, no? Pensar que si Dios es quien dice ser, tiene que hacer lo que queremos. O bien la simonía, pensar que podemos comprar o negociar para obtener algo de ese poder divino. Dios tampoco aprueba el uso de amuletos, ya que no creemos en la buena suerte, sino en su obrar en nuestra vida. Los objetos que usamos para acercarnos a Dios, como la cruz y el rosario,
no son amuletos sino sacramentales que favorecen al encuentro con Dios, pero no son Él ni lo sustituyen. Así que Dios no es mágico, no es una energía y la oración no es un encantamiento. Como para ir cerrando este día, el tema en cuestión es que Dios es Padre, por lo cual el vínculo con Él tiene que ser de padre e hijo, sabiendo que es el mejor papá del mundo. Nuestra relación con Él no tiene que ver con que Él sea todopoderoso, sino con el amor mutuo. Imagínate que no fuera todopoderoso. ¿Dejarías de amarlo por eso? Si nuestra respuesta es dubitativa, es signo de que algo de nuestra fe pasa por querer usar de su poder y no por disfrutar de su amor. Es como para que lo tengas en cuenta, lo ores y lo trabajes si fuera necesario. Dios Todopoderoso y Todo Amoroso te invita hoy a conocer su imagen. Te propongo ahora, hermano, que hagas una oración y que le pidas al Padre tener cada día más una relación amorosa con Él, que te vaya mostrando su verdadero rostro. Bienvenido al segundo día de este bloque de 5 encuentros que buscan acercarte al verdadero rostro de Dios. Mi nombre es Álvaro Pancita y como siempre digo en las charlas, no tengo ninguna duda de que el Señor te quiso escuchando este audio, aun cuando todavía no lo veas o no lo comprendas del todo. En esto, dame un voto de confianza a mí y uno más grande todavía a Dios, que le encanta que lo descubras de verdad. Para empezar, te invito a escribir esta certeza en tu cuaderno personal. Si diluís tu fe, diluís tu propia vida. El Papa Francisco lo dijo muy claro cuando comenzó su pontificado. Si vas a hacerte un licuado, que sea de banana o de manzana, pero no de fe. Cuando conocemos a Dios y lo empezamos a diluir con propuestas que no vienen de Él, nuestra propia identidad tiende a diluirse y a desaparecer. En el encuentro anterior decíamos que Dios no es mágico. Vamos a agregar que tampoco es el genio de la lámpara al que uno recurre para que le cumpla sus deseos. Pensar esto de Dios es muy triste, porque el genio es un personaje esclavo que vive para satisfacer al amo. En cambio Dios es Padre y la relación con Él tiene que ser de hijos. Vayamos entonces a la segunda caricatura de Dios. Cuando creemos que Dios es un verdugo que viene a quitarnos lo que amamos, que viene a llevarse a nuestros seres queridos, pero nada más lejos está de su verdadera imagen. Muchas veces se usa una frase que nos hace agachar la cabeza. Si pasó es porque Dios así lo quiso, o las cosas pasan por algo. Son ideas de doble filo. Por un lado, hacen responsable de todo a Dios, por lo cual nos quita la responsabilidad a los hombres. Hace que evadamos nuestras pequeñas y grandes culpas, haciendo responsable al Creador. Por otro lado, nos encierra en nosotros mismos, nos aleja de la persona que sufre. Es un falso consuelo. En vez de animar a los demás, les decimos algo para que se vayan tranquilos, cuando en realidad los que nos quedamos tranquilos somos nosotros, que nos sacamos de encima el problema de acompañarlos. En realidad lo que estamos diciendo, aún sin darnos cuenta por la costumbre, es: no tengo idea de cómo ayudarte, arréglate con Dios. Quizás lo mejor en estos casos es simplemente permanecer, aún sin saber qué decir. Cuando tenía 10 años, perdí a mi hermano menor, y algunos me decían: Dios lo llamó porque necesitaba un angelito en el cielo. Yo les decía lo mismo que te voy a decir ahora. Para empezar, no es un angelito, en todo caso es un santo, porque los ángeles y las personas somos especies distintas. Si Dios necesitara ángeles, los crearía, y si necesitara santos, los dejaría hacer su proceso en la tierra. Dios no va matando gente para ser santos, no nos castiga ni nos obliga, no nos amenaza ni nos asfixia. No es vengador ni nos pide sacrificios, tampoco nos mira constantemente para ver qué estamos haciendo mal. No está bueno dejar de hacer cosas por miedo a Dios, que no es lo mismo que cambiar cosas por amor a Él. Dios no causa grandes desastres, ni muertes, ni guerras. Dios no es el culpable de lo que pasa en el mundo, ni nos maneja como quiere. La pregunta, en todo caso, es existencial. ¿Por qué nos morimos? Porque desde que perdimos el paraíso somos frágiles. Por eso Dios se hizo hombre en Jesús, para darnos vida eterna. Entonces, ¿qué le decimos a los que pierden sus seres queridos? ¿Y qué nos decimos a nosotros mismos para consolarnos? Ahí recurro a otro testimonio. Cuando perdí a mi primer hijo, José Gabriel,
Dios me mostró cuánto amor nos tiene a la humanidad, a cada uno de sus hijos. Por eso anotate esto. Dios ama tu fragilidad, nuestra fragilidad. Dios está al lado tuyo. Dios sufre con nosotros. Dios sufre con vos. Su ternura nos abarca por completo y se compadece de nuestra realidad. Las desgracias del mundo tienen que ver o con el mal uso de nuestra libertad, cuando causamos guerras, provocamos hambre, miseria, o con la fragilidad del hombre, cuando nos enfermamos, o con la fragilidad del mundo, cuando hay terremotos, tempestades. Me podés preguntar, ¿y Dios no puede hacer nada para salvarnos? Sí, como te decía, en el principio nos había creado en un estado de paraíso, donde la muerte y el dolor no existían, pero el ser humano decidió que podía vivir sin Dios, que podía decidir lo que le hacía bien y lo que le hacía mal. Desde entonces vivimos en la fragilidad del tiempo presente, fragilidad amada por Dios. Por amor a esta fragilidad, Dios se hizo hombre en Jesús para salvarte. Siendo Dios, se hizo frágil y se entregó por amor a nosotros. Por eso esperamos ansiosos su venida definitiva, donde ya no va a haber muerte ni dolor. Por lo pronto, quiero que sepas que Dios estuvo ahí, esa vez que sufriste tanto. Si es ahora, créeme que Dios está ahí, al lado tuyo, sufriendo con vos, animándote. Si no lo ves, si no lo sentís, ponete en oración. Pedile: necesito ver, en esta situación que no te veo. Necesito que enjugues mis lágrimas, necesito sentirte cerca. Dios es amor y está en cada gesto de amor que hayan hecho por vos. Dios está en tu vida, cerca tuyo. Dios camina a tu lado. Anímate a encontrarlo en los sacramentos, en tu comunidad, en la palabra. No te quedes solo. Anímate a abrirle la puerta del corazón a Dios. Anímate a tener un director espiritual, sacerdote o laico bien preparado, que te acompañe. Te invito a que hagas una oración y hables con Dios de todas estas cosas. Anímate a escucharlo vos también. Jesús te bendice. Hasta mañana. Bienvenido al tercer día de este bloque de 5 encuentros que buscan acercarte al verdadero rostro de Dios. Mi nombre es Álvaro Pancita y, como siempre digo en estas charlas, no tengo ninguna duda de que el Señor te quiso escuchando esto, aun cuando todavía no lo veas o no lo comprendas del todo. En esto dame un voto de confianza a mí y uno más grande a Dios, que le encanta encontrarse con vos. Empecemos con el encuentro de hoy. Me imagino que alguna vez tuviste un poco de barro o de plastilina en tus manos. Habrás podido hacer la imagen de una persona, después de un animal, más tarde de un objeto. Cuando te cansaste o la masa se ensució, la habrás podido tirar a la basura. Tuviste una experiencia única, modelar algo según tus deseos. A veces tenemos la tentación de hacer lo mismo con otros, con nosotros y con Dios. Cuánto más tienen esta tentación los que pueden modelar las sociedades según la moda, justamente. Nadie debería ser manipulable y mucho menos lo es Dios, a quien no podemos modelar a nuestro gusto como si fuera arcilla, porque somos sus criaturas y no sus creadores. Sin embargo, algunos intentan cambiar el significado de lo que dijo en su palabra o suponen que su voluntad fue cambiando según la voluntad humana. Pero en realidad, ni siquiera nos convendría intentar cambiar el significado de sus palabras, porque ahí está la verdad sobre lo que nos hace bien y lo que nos hace mal, desde siempre y para siempre. Sigue siendo la misma tentación que tuvieron Adán y Eva al comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, creer que podían ponerse en lugar de Dios. Porque a esta altura tenemos que saber que no fue una manzana la que comieron, sino que intentaron apropiarse del lugar del Creador, único conocedor absoluto de lo que hace bien y de lo que hace mal. Por eso Dios no se adapta a los caprichos humanos, que van variando de generación en generación. Muchas veces se pretende cambiar a Dios o a su iglesia en nombre de la modernidad, volviéndonos manipulables. Eso era antes, se suele escuchar, como si lo anterior fuera malo, solo por ser previo a nosotros. Pero Dios, que es desde siempre y para siempre, nos dice que Él no cambia, que su palabra permanece, que es el mismo ayer, hoy y siempre, y que permanece fiel, porque no puede negarse a sí mismo.
Estas citas las vas a poder encontrar en los PDFs que te mando, así que no dejes de leerlos, entre otras tantas citas bíblicas que nos lo confirman. Algo que la Iglesia interpreta en su catecismo como Dios es constante, inmutable, siempre el mismo y fiel. En la palabra encontramos también que Dios nos hizo a su imagen y semejanza, varones o mujeres, lo que nos revela que tampoco nosotros somos de plastilina para ser cambiados según los caprichos del mundo y sus ideologías. Dios sabe cómo nos creó, cómo te creó y de qué manera podés dar fruto abundante, por lo cual te invita a permanecer cerca suyo como los sarmientos de la vid. Te invito a que puedas llevar todo esto a tu oración personal y a las charlas con tu director espiritual para que puedas ser cada día más parecido a tu Creador. Que así sea y será hasta mañana.